Isla llamada Teatro, con Ed Reseña. A veces tu dolor sientes que la gente no te entiende, pero en la oscuridad de la sala alguien más está frente a ti y lo está articulando. Y tú sientes cómo los demás están entendiendo lo que me pasa. Por fin hay algo ahí que a cierto nivel yo le apuesto a eso. Puede haber un nivel de sanación. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla está mi familia, mis amigas y amigos más cercanos y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Al inicio escucharon la voz de Vicky Araico, actriz, dramaturga y directora de Movimiento, hablando de cómo el teatro también puede ayudar en los procesos de sanación y cómo a veces es en un escenario donde podemos ver cómo nuestros dolores o pesares son entendidos. Encontramos una especie de respiro, un lugar para sanar. De eso y más platiqué con Vicky en el episodio de hoy. Decidí entrevistarla a propósito de Hasta Encontrarte. Es unipersonal, coescrito e interpretado por ella, que trata el tema de las desapariciones forzadas. Aquí te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla hablamos del proceso de Hasta Encontrarte, de cómo fue primero un podcast, de cómo se hizo la investigación y las entrevistas tanto para el podcast como para la obra de teatro, y de cómo fue ya el proceso de desarrollar la pieza escénica. Al hablar de la obra, también hablamos del tema de las desapariciones forzadas, de los cuestionamientos éticos al abordar este tema para una ficción y de las decisiones que Vicky, Nir, el director y el equipo tomaron para ir construyendo esta pieza con el mayor respeto posible. 2. Esta isla tiene un espacio para hablar de dirección de movimiento, de cómo el cuerpo y el movimiento forman parte de la manera en la que Vicky cuenta sus historias y las de otras personas. Le pregunté por el proceso de Lobas y cómo fue su visión para el movimiento de esta obra. 3. Esta es una isla sensible, amorosa y apasionada por lo que hace. Una isla que busca la precisión y busca emocionar, pero también tiene un respeto por el arte y por las historias que cuenta. Entrar a esta isla es entrar a un lugar que por momentos es oscuro y por otros luminoso. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Vicky Araico. Recuerdo la primera vez que vi a Vicky en un escenario. Fue en Juana in a Million. Recuerdo emocionarme y sorprenderme ver el trabajo de Vicky interpretando con su cuerpo la travesía de Juana por cambiar su vida y su destino en otro país. Eso me conmovió profundamente. ¿Cómo olvidar a su Dolores en Acá en la Tierra? Reír con sus ocurrencias y llorar con la manera en la que crea un lazo con Lolo. Qué divertido era ver jugar a Vicky en escena, disfrutando los matices del personaje y encontrando capas de profundidad al contar una historia muy importante para todas las familias. Ya no tengo tan claro si la vi o no la vi en el No Show México, pero donde sí la vi, y 2 veces, fue casi al final de Lobas, interpretando a la madre en ese monólogo que, aunque corto, era intenso, inesperado, doloroso y esperanzador al mismo tiempo. Hablando de Lobas, recuerdo la dirección de movimiento que nos transportaba a los entrenamientos de ese equipo de fútbol femenil. Recuerdo la energía y precisión de ese elenco. Hace unos días vi Hasta Encontrarte. Nuevamente ver a Vicky contando una historia con el cuerpo, pero esta vez entrando a un terreno de más oscuridad, aunque con destellos luminosos. Me sorprendió y conmovió la manera en la que entra y sale de cada personaje que interpreta, pero sobre todo cómo su alma, esa madre que busca a su hija, nos toma de la mano y nos lleva por ese viaje de transformaciones y revelaciones acerca de ella misma, de quienes la rodean y de la realidad de un país. Pensar en Vicky es pensar en movimiento, precisión, entrega, emoción y disfrute sobre el escenario. Hoy nos acompaña en esta isla llamada Teatro, Vicky Araico. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias, Vicky, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Si hubiera una isla llamada Vicky Araico, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler?
Se podría ver muchas plantas, muchas flores, gatos, pinturas, artesanías, té, café, música. Habría también mucha nostalgia, habría risas, habría muchas lunas, estrellas, fuego, mucho fuego. Uh-huh. Ahora vamos a hacer una dinámica donde para conocer tu isla vamos a construir un mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios. Y en este caso, para conocer esa isla, vamos a hacer un mapa a través de recuerdos. Entonces, yo te voy a preguntar por un recuerdo y tú trata de pensar en una imagen específica. La primera sería un recuerdo de tu niñez. La imagen de una figura muy grande junto al árbol de Navidad, que yo estoy segura que era Santa Claus. Okay. Recuerdo con tu familia. Un viaje en una camper desde Monterrey hasta Disneylandia. ¡Wow! Un montón. Sí. Ok. Uh-huh. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Como 7, 8. Ok. ¿Era la primera vez que ibas? Sí, nos fuimos todos ahí en una camper que mi papá apenas podía manejar. En una parte de desierto se nos cayeron las maletas. Manches. Tuvimos que parar, en fin, pero fue un viaje precioso. Ok, qué bonito. Un recuerdo en soledad. Probablemente la primera noche cuando perdí mi virginidad. Okay. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. El violinista en el tejado. Okay. Recuerdo del momento en el que decidiste estudiar teatro. Pues probablemente fue ya, es decir, ya estudiaba, pero no había decidido renunciar al derecho, que era lo que yo estaba estudiando. Cuando lo decidí fue pues ya estando en los talleres con Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro, ahí en La Condesa. Ahí en esos talleres, creo que después de un ejercicio que hice con ellos, es un ejercicio de intimidad donde se lleva a cabo la clase normal, pero en un rinconcito del salón estás tú, como si no hubiera nadie, ¿no? Okay. Creo que fue después de ese ejercicio que dije, creo que aquí hay algo interesante, algo sucede en mí que no sucede en otro lado. Y yo creo que fue a partir de ahí que ya empecé a buscar licenciaturas para estudiar. ¿Cómo fue pasar de estar estudiando Derecho a actuar? Pues siento que fue un paso un poco natural. Yo un poco siempre digo que... bueno, a ver, no estoy mintiendo. Fue difícil para mi familia. Okay. Porque para ellos era como de no, termina, tienes que ser abogada, por lo menos titúlate, tatatún, tatatán. Entonces tuvo esa complicación. Pero por otro lado siento que abogada pues justamente viene de advocatus, que es el que habla por otro. Y en el teatro hacemos eso, ¿no? O sea, como actriz pues siento que doy voz a otros, doy voz al que no la tiene. Y en ese sentido siento que encontré una manera más bella de hacerlo. Okay. Y eso también tiene un poco de sentido también por, pues también por las obras, ¿no? que haces o por los proyectos, sobre todo de la compañía, del Ingenio en el Caldero, ¿no? Que también es como buscar estas, ¿no? O sea, prestar atención a estos problemas sociales que ocurren, pero a veces no prestamos atención y cómo eso se puede llevar a la escena, ¿no? Pienso en Juan y Namilion con la migración y en este caso con Hasta Encontrarte, del que ahorita vamos a entrar a hablar. Y justo para ir entrando ahí Hasta Encontrarte, te quiero hacer una dinámica donde yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra, la primera que se te ocurra. Muy bien. ¿Ok? Va.
Voz. Grito. Desaparición. Inexplicable. Comunidad. Solución. Marcha. Unión. Justicia. Derecho. Pérdida. Duelo. Bestia. Cárcel. Burocracia. Enemigo. Mujeres. Madres. Madres. Vida. Gobierno. Monstruo. Buscar. Encontrar. Actuar. Ser. Y por último, teatro. Posibilidad. Ok. Y así entramos a Hasta Encontrarte, esta obra, este unipersonal, que actualmente se presenta de jueves a domingo en el Teatro Santa Catarina, en Teatro UNAM. Una obra que la dramaturgia, el movimiento y la interpretación la haces tú. Y la dramaturgia y la dirección es de Nir Paldi. ¿Se pronuncia así? ¿Sí? Nir. Sí. Nir, va. Que es una coproducción de Teatro UNAM y de las compañías Ad Infinitum de Reino Unido y El Ingenio del Caldero, que es tu compañía. Para la gente que no la ha visto, ¿de qué va Hasta Encontrarte? Hasta Encontrarte es una obra de teatro que sigue el viaje de Alma, que es la protagonista. Alma es una madre soltera, tiene 2 hijas, y Luz, la mayor, desaparece. Y en esta travesía, digamos, de la búsqueda, Alma nos narra cómo ha sido buscar a su hija. Y nos lo narra desde el tiempo presente, yendo hacia atrás, llevando al espectador hacia el pasado, hacia sus recuerdos, hacia todo lo que le ha significado pues esta desaparición y cómo es que este amor tan grande que ella siente por su hija la lleva a buscarla por 8 años, cómo este viaje la transforma, la modifica completamente y creo que de eso va la obra. Sí, sí. Yo la pude ver, la vi el primer fin de semana, la vi el viernes. Es una obra intensa, es una obra que tiene muchos detalles y que después yo supe que había un antecedente, que era el podcast, un podcast de 2 episodios, que es tanto en español como en inglés, que se nota que hay una investigación, tanto en la pieza teatral como en el podcast. Pude escuchar el podcast y tener como esa amplitud, ¿no? de lo que ahí hacen y la investigación que hicieron y las entrevistas que tú hiciste, porque en algunas te escuchas tú también ahí cómo estás, a pesar de es difícil lo que se está presentando en el podcast, tanto en el podcast como en la pieza teatral. Quiero empezar un poco por los orígenes, entonces quiero empezar por ese antecedente, por el podcast, por cómo surge la idea de este proyecto. Sé que con IR ya habías trabajado, ya habían hecho proyectos similares. ¿Por qué este tema y cómo la idea del podcast y después la obra de teatro? Pues para mí el tema de las desapariciones es algo que es inexplicable, me atraviesa, me toca profundamente, no lo entiendo. Y en 2020 me quedé en una serie de televisión que se llama No fue mi culpa, y la productora Gaby Valentán, ella fue muy cuidadosa al realizar esta producción y el tema, y se asesoró bastante, y ahí es que tuvimos contacto con familiares de desaparecidos, colectivos de búsqueda, acompañantes de familiares, y yo, pues nada, me quedé como, yo quiero hacer algo con esto, ¿no? Está llegando a mi vida, sí, por este medio, pero yo sé el poder que tiene el teatro y sé el poder que yo puedo tener en el teatro. Entonces empecé a provocar el encuentro nuevamente con IR. Justo salió una convocatoria del Consejo Británico de una beca de colaboración internacional. Aplicamos
y nos dieron la beca, y la beca sirvió para hacer una semana de investigación y bueno, y hacer la investigación completa, ¿no? de todo el podcast. Y pues nada, me contacté con gente que había conocido a través de esta serie, y con ellos a su vez me contactaron con otras personas, en específico de Morelos, de un colectivo en Morelos que se llama Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos. Y ahí, bueno, debo decir que fue complejo como encontrar con quién poder hacer esta investigación, uh-huh. Porque es muy delicado y es muy cierto. Personas que su familiar había desaparecido recientemente, o digamos como entre, no sé, los 2 o 4 años, están todavía en un proceso muy fuerte y no están listos para platicar o no tienen el tiempo. Y también es como, y bueno, ¿y yo por qué voy a darte tiempo a ti para que tú hagas tu obra de teatro, ¿no? Uh-huh. O tú hagas tu investigación? Es como, ¿no? Completamente válido y entendible, y también son de las cosas que uno se cuestiona, ¿no? Claro. Si tienes la legitimación, si estás usando el dolor de alguien más, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pero en fin, yo seguí adelante y encontré a 2 mujeres en Morelos con quienes pudimos entrevistarlas, a quienes seguí por unos días en la Brigada Nacional de Búsqueda que sucedió en Morelos, y también en otra búsqueda que se hizo en el Ajusco. Y bueno, no solo ellas, también autoridades, el padre Arturo Carrasco, que es un padre que trabaja en el eje de iglesias, uh-huh. ayudando muchísimo en la sensibilización, a la uh-huh. visibilización y al apoyo a las madres. La doctora Débora Ruiz Verduzco también, ¿no? Que ella también es experta en derechos humanos y en desapariciones. En fin, pues me embarqué en eso y pues la seguí de cerca el tiempo que pude hacerlo. Y de ahí, de las entrevistas, pues ya trabajamos y bueno, el resultado es estos episodios que tú has escuchado. Y esa fue como la primera, digamos, etapa, ¿no? La segunda etapa tendría que ya ser la realización del espectáculo. Uh-huh. Y en la primera etapa claro, cuando tú estás escribiendo y estás creando y todo, es un proceso, no sé si es más corto o más largo, pero lleva su tiempo. Entonces, uh-huh. por ejemplo, en esta primera semana que tuvimos Nir y yo para decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál va a ser el lenguaje que vamos a usar? ¿En quién nos enfocaríamos en la historia? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos llama la atención de las historias? Pero sobre todo, ¿dónde estamos nosotros como personas hoy, en este momento de nuestras vidas? ¿Y cómo podemos conectar profundamente con las historias que estamos contando? Uh-huh. Y Nir y yo nos encontrábamos en procesos de sanación muy fuertes. Cada quien por circunstancias diferentes. Uh-huh. No tiene nada que ver uh-huh. con lo que está planteándose en la obra. Pero la idea de la sanación era algo que nos atraía muchísimo. Uh-huh. Y más porque la herida que tienen las madres que siguen buscando a sus hijos, que no saben qué pasa con ellos, pues es una herida que nunca cierra. No pueden hacer un duelo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Desde dónde podemos aportar? ¿Qué personaje seguir en la historia? ¿No? Eso era como muy importante. Muy pronto nos planteamos y dijimos, no queremos plantear violencia en el escenario. No queremos imaginar los escenarios posibles de lo que pudo haberle pasado ¿no? a la persona desaparecida. Porque eso es como hacer pornografía del dolor. No nos interesaba eso, nos queríamos centrar como en los procesos de transformación que uno lleva en sus vidas para sanar lo que tienes que soltar y lo que tienes que aceptar en tu vida, que ya es así, que en esto te has convertido, a veces tuviste que ver, a veces no eres responsable, a veces sí, en fin, como todo esto, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la primera etapa, y ya en una segunda etapa, pues tuvimos muchísima suerte
Bueno, y debo decir también que nosotros trabajamos mucho Trabajo, para conseguirlo. claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, Teatro UNAM pues se rifó con nosotros, nos dio casa para hasta encontrarte, y yo creo que ha sido la mejor casa que pudimos haber encontrado para una historia de esta naturaleza, con este tema, en fin. Y bueno, pues ya la historia es ahora la que tú conoces, ¿no? Sí. Pero bueno, pasaron 1000 modificaciones, incluso muy poco antes de estrenar, afortunadamente logramos hacer un ensayo abierto con activistas, periodistas, gente que trabaja con familiares de desaparición. Y les dijimos, díganos, o sea, ya hemos hecho muchas, porque el proceso más grande de ensayos y la creación se hizo en Reino Unido. Okay. Yo me fui a Bristol y ahí estuvimos trabajando 5 semanas, las semanas más arduas de mi vida. Nunca había trabajado a ese nivel, en esa manera. Y el estilo que tiene la compañía de NIR es mostrar el trabajo, obligarte a mostrarlo. Entonces eran 5 semanas, entonces decíamos, tenemos que tener 30 minutos que mostrar en 2 semanas, y tenemos que invitar gente que lo vea y que nos digan qué funciona y qué no, y si vamos bien o no. Y entonces es así de, escribe más, no importa, a lo mejor no es, pero sigue. Entonces es presionarte, claro, para llegar a este lugar donde lo muestras. Recibíamos la retroalimentación. La retroalimentación era mucho en lo artístico, en lo si se entiende o no, porque el contexto pues es otro. Claro. La posibilidad de tener la retroalimentación con contexto, claro, también artístico, pero sobre todo el contexto, fue ya llegando a México. Okay. Y aquí te digo que esta sesión de ensayos que tuvimos con estas personas maravillosas nos ayudaron mucho para entender qué estaba faltando en la historia, qué estaba funcionando, y siento que fue fabuloso hacerlo y que fuera posible, y esto nos ha ayudado mucho a la potencia que debe tener la obra, ¿no? Cuando yo escuchaba el podcast empieza a partir de una de las historias y luego vamos escuchando otras entrevistas, tú lo vas narrando, vas guiando la narración. Me gusta porque es un podcast que tiene la sensibilidad para el tema, pero también es preciso en lo que quiere decir, en cómo lo está diciendo, ¿no? Cuando yo escuchaba el podcast también pensaba y decía, claro, esta historia está inspirando a la obra de teatro, ¿no? De alguna manera. Hay algunas cosas que están por fines dramáticos, pero sí siento ahí la inspiración de los personajes. Sí, totalmente. Claramente, ¿cómo fue hacer específicamente ese paso? A decir, tenemos estos personajes y aquí se van a llamar Alma, Luz, Sara. Pues, ¿con qué conectamos, no? Creo que fue lo que nos planteamos Nir y yo. Primero hicimos, híjole, muchísimo trabajo, pero hicimos trabajábamos en línea y teníamos como puros post-its pegados en la pared, y primero pusimos como todos los agentes involucrados en esto, ¿no? Entonces teníamos autoridades, defensores de derechos humanos, las familias, los amigos en las familias, ¿no? Creo que era muy claro para nosotros que algo que observamos, y que de hecho en el podcast yo se lo pregunto al padre Arturo y le digo, ¿dónde están los hombres aquí, no? Sí. Entonces nosotros sabíamos que iba a ser una historia de mujeres, ¿no? Que México creo que sí es tristemente un país de madres solteras. No sé qué pasa con nuestros hombres. Pero bueno, tomamos esa decisión y queríamos mostrar pues lo que está pasando, o sea, porque el nivel de las desapariciones, y como lo platicamos con la doctora Débora Ruiz Verduzco en el podcast también, no entendemos cómo afecta a todos, cómo afecta a la familia, a las generaciones que vienen
debajo. O sea, es un trauma familiar decir, desapareció mi tía, mi tío, ¿dónde está? No sabemos. Pero eso implicó que la abuela le diera diabetes, que ¿sabes? O sea, todas las consecuencias que existen, que la familia se separara, que ya no hubiera un ingreso. Cada que una persona desaparece, ese ingreso sí es fundamental en la familia tiene que ver también de dónde. O sea, hay como toda una serie de cosas que están involucradas en la desaparición de una persona en la vida, digamos, amén de todo lo emocional y la incertidumbre y la pesadilla, y es como entrar al infierno, ¿no? Sí, nosotros tomamos muchos elementos del podcast, pero sí decidimos, vamos a hacerlo, inspirándonos en esto, pero va a ser una ficción. O sea, tomamos elementos, pero sí buscar como otras maneras de que no fuera igual. Evidentemente, entrevistamos a no sé cuántas personas. ¿A cuántas personas? Entrevistamos a varias personas, pero el material era demasiado. Sí. Entonces, cuando yo entrego también el material, porque claro, nos ayudó muchísimo también, no puede ser, se me fue su nombre, Torres Zumba, Humberto, se me fue su nombre ahorita, pero bueno, Umbar Projects, él hace podcast y él fue quien me fue ayudando a mí como para revisar el guión del podcast, que funciona aquí, que no. Dejamos cosas afuera, o sea, tienes que dejar cosas fuera, ¿no? Pero claro, la elección y selección que tuvimos fue porque yo conecté, ¿no? También. La investigación yo la hice aquí en México, yo hice las entrevistas, yo me fui, o sea, yo estuve haciendo eso y entre los dos estuvimos eligiendo el material y bueno, pues ahí quedó. Después cuando hicimos nuestra primer variación de cómo sería, Nir y yo, recuerdo que comenzamos por ser la hija, la hermana que queda en casa, quien narra. Pero después fue como dijimos, no, creo que no es el camino. No era el camino, era un adolescente, no convenía con mi edad tampoco, ¿no? Como jugar al adolescente un poco. Sí, porque tal vez ahí se modificaría el tono, ¿no? También. Claro, entonces dije, a ver, no, o sea, vamos a acercarlo a mí, ¿no? Y entonces dijimos, no, es con la madre, vámonos con ella, ¿no? Vamos a ver cómo se transforma y demás. Y nada, es que es una cosa muy extraña, el tema te empieza a hablar, a veces ya no sabes quién está escribiendo, si el tema, el personaje, tú, el director o quién. O sea, entre todos estás creando, ¿no? El músico también, o sea, el músico estaba con nosotros en ensayos, ¿no? También digo, hay cosas, por ejemplo, toda la cuestión de Mictlán, que está en la obra, entra por una anécdota donde yo estoy entrevistando a un rescatista y está con su perro. Entonces yo me dijo, no te acerques mucho. Oye, ¿cómo se llama tu perro? Mictlán. Ah, Mictlán. Y y empezamos a platicar, entrevisté policías, bueno, así. Entonces de ahí la ficción, te digo, es como no sabe uno de dónde va, ¿no? Y esta de Mictlán a mí ya me abrió completamente el panorama, la idea de los sueños, todo lo que pasa en la psique es muy fuerte. Sí, y que eso se ve ya entrando a la pieza teatral, al espectáculo, eso se ve en el espectáculo y esto que dices de la transformación, o sea, esta mujer se transforma. Vemos una transformación del viaje que tiene, pero también algo que comentaba con gente que ha visto la obra y que es una de las cosas que me llamó mucho la atención, es la comunidad. Es decir, al principio, y esto no es spoiler, o sea, ella tiene personas aliadas y tiene una comunidad. Y el texto hasta hace hincapié en que es su comunidad y son sus aliados. Pero llega un punto donde ella termina casi sola y entonces encuentra otra comunidad.
Sí. y encuentra esta comunidad de madres buscadoras, de personas buscadoras. Y entonces a mí me llamó mucho la atención eso de esta obra. O sea, esa sensación de que se transforma ella, pero también se transforma su comunidad. Sí, esto también fue una de las cosas que eran claves para nosotros mostrar, ¿no? Pues es que se rompe la familia, se rompe. Y de las cosas más claras, digamos, en las entrevistas es eso, o sea, la gente te acompaña, ¿no? Después sucede la desaparición y la gente te acompaña y van contigo y repostean y se manifiestan y poco a poco empiezan a retomar sus actividades, regresar a su vida y son las madres las que quedan solas ahí, o sea, el resto dice, ya mamá, ya hagamos un ritual, hagamos algo para cerrar. Y esto será de las madres que sabemos, de las madres que están afuera buscando. Pero ¿cuántas no están postradas en la cama o enloquecidas? Esa es la verdad. Porque es descender al infierno, al inframundo. Sí. Y justo esta idea del inframundo, que dices esto de Mictlán, y que yo por eso puse la palabra bestia, porque sentía que había algo yo veía la pieza y decía, hay una oscuridad, pero hay como una bestialidad en la muerte, pero también en el hecho desgarrador y también en un punto de esto, de la combinación de los sueños y en la bestialidad del propio personaje, ¿no? O sea, de la propia madre en este momento, o sea, como de esta transformación de pasar de una comunidad a otra, decir, eres mi familia, pero ustedes están siguiendo su vida, yo voy acá, ¿sabes? Y entonces veía como todo ese proceso y bueno, al final, sin spoilear, pero también todo lo que sucede ahí. Ahora, siguiendo con la pieza, pero específicamente a la forma, el cuerpo, el diseño de movimiento, el hecho de hacer a tantos personajes, que tú le dieras voz y cuerpo a esos personajes, y sobre todo en un tono tan particular, porque a veces se podría ir hacia otros lugares, sobre todo, yo lo ponía en Twitter hace unos días, ponía qué difícil es en estas obras, sobre todo unipersonales, donde una sola intérprete tiene que hacer con su voz y su cuerpo, y a veces eso no resulta tan bien, y a veces sí, y yo decía que en este caso sí funcionaba, pero mi punto es cómo llegar a eso, y qué ha sido para ti también el reto de hacerlo de esa manera. Pues yo considero que este proyecto, Juana fue para mí como... Juana y Emilion fue un reto por cuestiones muy específicas, pero bueno, tiene hace 10 años más, creo, de hacer Juana, ¿no? Yo la vi al finalito, creo que vi una temporada en el orientación. Ah, mira, ya fue ya era 2017. Sí. Pero Juana y Emilion se creó en 2012. Los retos eran otros, eran pocos personajes, realmente. Pero ahí también había una coreografía, una corporalidad muy tremenda y una coordinación. También, porque es el lenguaje, ¿no? De este tipo de propuesta. Pero yo personalmente siento que lo más difícil que he hecho, pues es esto, hasta encontrarte. Yo creo que no queda más que jugar al límite, con total verdad, porque solo así puedes creer que puedo ser la niña de 8 años, el ministerio público, el hermano grandulón, la amiga, los sobrinos, ¿no? También es que esa es la magia del teatro, ¿no? Es como decir, vamos a jugar a esto, de esto va a ir. Yo me la estoy creyendo, con todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo. Entonces, hay una regla en el comportamiento humano que es muy clara, ¿no? Y cuando tú te comportas aquí, no le queda a tu interlocutor más que decir, a ver. Y de ahí empezamos. Entonces, mi labor es con total verdad, con todo mi corazón, mis entrañas, todo. Yo estoy ahí 100%,
no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Máxime por el tema, por el contexto, porque si no ardería en el infierno. Sí, o sea, creo que hay un respeto. O sea, es decir, por lo que he platicado contigo, por lo que se ve en escena y también en tus otros trabajos, también pienso, digo, desde un lugar muy lúdico, pero lo de acá en la tierra, por ejemplo, ¿no? O sea, ser consciente también de lo que uno está hablando y de lo que está representando. Claro. El público, me llama mucho la atención. En la función que yo fui, yo notaba que había más mujeres, escuchaba, ¿no? Sollozos, veía más o menos. Al final más bien, cuando termina la obra, hay algo ahí como, no sabes si irte o no irte, si te quedas sentado un ratito, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ha sido para ti la recepción del público en dos sentidos? En el sentido de tú estar en escena y estar tan cerca, porque el Santa Catarina es muy cerca. Tú ves a las personas y ves lo que les está pasando, supongo, no sé. Entonces, primero, ¿cómo ha sido eso? O sea, estar tan cerca de la gente, cómo te nutren o no sus reacciones, y el después. Si alguien se acerca a decirte algo, si ha habido comentarios en redes sociales, cuéntame un poco de esto. Pues mira, es que es una entidad nueva hasta encontrarte, ¿no? Entonces yo estoy desde adentro, me siento como en coche nuevo de cómo se le baja el vidrio, ahí viene la curva, cómo le acelero, ¿no? Entonces estoy aprendiendo a manejarlo. Entre que le estoy aprendiendo a manejar, ¿no? También estoy veo a la gente de repente y digo, ¿se están aburriendo? ¿Están atentos? ¿Qué está pasando? Y lo que creo es que, y con el director lo platicaba, y Nir me decía, Vicky, creo que hicimos una bomba. Creo que tiramos una bomba. Y siento que sí. O sea, que que este tema de las desapariciones es tan agresivo, es tan fuerte, es tan violento, que como seres humanos, pues nuestro mecanismo de protección nos hace como, ay, no quiero ver, ¿no? Pero de pronto estás en la sala y te estoy llevando de la mano a que lo vivas conmigo, ¿no? Con la intensidad con la que yo creo que se vive, con la ruleta, ¿sabes?, rusa de emociones, con la ira, con la frustración, con el dolor, con la esperanza también. Y entonces, pues para la gente resulta devastador. Y es algo que yo he estado empezando a entender. Porque de pronto veo a gente que mira hacia abajo. O hago contacto visual y me quitan la mirada. Y estoy entendiendo que no es aburrida la historia. Lo que pasa es que es tremenda. Lo que pasa es que es tremenda y es muy, muy dolorosa. Al final la gente que me encuentro, porque bueno, una de las cosas que estamos haciendo, no estamos saliendo a recibir el aplauso, no podemos, lo decidimos muy pronto. Hay una parte de nosotros que piensa que salir a tener Alguien me decía, ¿no?, que el aplauso, esto es como unir lo que está separado. Y entonces tenemos como cierto... Y no. O sea, esta realidad rebasa esta ficción y sigue. Y mientras yo estoy haciendo, la gente que lo está viviendo afuera. Entonces no hay manera en la que podamos recibir un aplauso. Y tampoco creemos que sirva al espectador. Que la ausencia en el escenario y esta suspensión de qué pasa, va a llegar, va a entrar, no va, es parte también, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor hay gente que se moleste, no lo sé. La gente, lo que me han dicho es que terminan de aplaudir y se quedan callados y me dicen que se sienten como si fuera un funeral. Y ya se quieren ir. Entonces hay gente que sí me he encontrado por fuera o amigos que
pues sí, me han dicho, oye, está brutal, es devastador. Tuve un comentario de una persona que se acercó y me pidió disculpas. Y me dijo, te quiero pedir disculpas a ti. Siento que al pedirte disculpas a ti, le estoy pidiendo disculpas a todas las mujeres. Yo las he juzgado mucho. Yo he dicho, ay, estas locas, ¿por qué se manifiestan? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se ponen a bailar? ¿Qué hacen? Me dijo, y hoy me cambiaste el chip. Entendí que si bailan es porque ya hicieron todo. Ya intentaron todo. Se pone a bailar en la calle. Entonces, para mí son, pues, como los garbanzos de a libra, donde uno dice, entonces algo está pasando con esta obra, algo estamos moviendo, algo la gente está viendo, entendiendo, ¿no? Y no solo viendo el cartel, o ay, cerraron la calle, o ay, la carretera, ay, estas señoras, ay, estas madres, ya, por favor, ¿no? Es como, sí, echarnos el clavado a ver qué está pasando con la vida de los otros, que pensamos que es la vida de los otros y que no nos toca, ¿no? Sí, y justo es lo que tiene esta pieza, o sea, que tiene hay una sensibilidad y una mirada de lo que decías, ¿no? O sea, cómo ustedes conectan, cómo Niri, tú y el equipo conecta con eso, y entonces como ustedes están conectando también, esto que hacías ahorita, también el público conecta. También de alguna manera hay diferentes capas y diferentes temas. Tocabas este tema de los prejuicios, ¿no? De criminalizar a la víctima, por ejemplo. Uh-huh. O sea, hay muchos temas, también se tratan los temas de los procesos, la burocracia, todo el vía crucis que es levantar una denuncia. O sea, hay como muchos lugares que están, muchos subtemas que nacen a partir de ahí. Pero creo que hay algo ahí del que todos podemos tomar algo, ¿no? Uh-huh. Yo te quiero preguntar, esta temporada ahorita, que terminará a finales de noviembre, pero ¿visualizan por cuánto tiempo visualizan este proyecto o qué tanta más vida quieren que tenga? ¿A qué lugares quieren que llegue? ¿A qué públicos quieren que llegue? Pues mira, para mí lo ideal sería poder hacer una gira por la República y llevarla a los estados donde hay mayor cantidad de desapariciones o colectivos, aunque la realidad es que ya en todos lados hay gente buscando a sus familiares. Y me gustaría estar en contacto con los colectivos, poder tener pláticas, conversatorios. Eso sería ideal aquí en México. En Reino Unido el plan es hacer la obra en Bristol, okay. Ver las posibilidades de tener alguna temporada en Londres. Okay. Vamos a darle vida al proyecto lo más que podamos, sin duda, sí. ¿Aquí en México alguien de algún colectivo de búsqueda la ha visto? ¿Que tú sepas? Sí, fíjate que vino a verla una chica de un colectivo de Guanajuato. El colectivo se llama Hasta Encontrarte. La verdad yo no sabía de este colectivo. Y Viviana vino a verla. Viviana está buscando a su hermano. Salió por ahí una nota de una entrevista que ella dio también. Y bueno, de las cosas que nos dijo, bueno, sí, cuando me dijeron, mira, aquí está Viviana, ella es buscadora. Yo dije, ay, la torre. Dije, a ver qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenía yo temor, pero ella fue muy generosa, nos dijo que le había parecido que la obra sí retrataba lo que ellas viven, lo que ellas pasan, que nos había faltado la parte de cómo reciben amenazas. Esa parte no está en la obra, pero que sentía que era muy, muy fiel a lo que pasaba y que sí lograba, pues sí, sensibilizar y visibilizar, que es uno de los ejes importantes en la búsqueda. Entonces, yo, bueno, sentir eso fue como, ¿no? Porque una de las cosas que sucedieron en este ensayo abierto que tuvimos, Paris Martínez, que es un periodista, y Erendira Aquino, también ellos fueron a este ensayo,
Y Paris planteaba algo y él decía, yo me lo cuestiono también, Vicky, cuando yo hago un artículo, ¿no? Un artículo, una historia sobre algún evento o algo. Digo, las vidas de las personas son plastilina que yo pueda manejar para mi beneficio. ¿Dónde está esto, no? ¿Dónde está este límite y demás? Y entonces él decía, si alguien de un colectivo ve esta obra de teatro, ¿tú qué le estás dejando? ¿Estás mejorando su vida o va a salir destruido otra vez? Porque tenemos que pensar en eso, porque si no, y Paris lo decía con toda claridad, me dice, es que el Estado ya los pisoteó, la sociedad los pisotea. Y entonces llegas tú también y con tu arte los vas a pisotear. No, algo tenemos que contribuir, algo tiene que estar, ¿no? Y entonces, bueno, tener esta visión de Viviana, también decirnos, nos gustaría que llevar la obra a Guanajuato, verla, ¿no? Y demás. Para mí sí sería muy importante mostrarla a los colectivos y como me dijeron acompañantes, me dijeron, es bueno que vayan juntos en colectivo a ver la obra y poder tener una estructura o algo para contener, porque la obra es muy fuerte y por supuesto que puede desatar, Claro. ¿no? Recuerdos, en fin, historias. Sí, siguiendo un poco en esto, solamente quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú ves la posibilidad de que las personas que entrevistaste o que inspiran el podcast y esta obra vean la obra? Yo quiero que así sea. Yo necesito primero que la obra, ya sea en video o en el texto, la vean en soledad primero y después, si quieren, organizar todo para poderlas traer y que asistan, pero sobre todo que asistan en grupo, ¿no? Sí, por esto de la contención. Es correcto, sí. A veces uno piensa esto, pero de pronto el teatro tiene esta manera de articular a un nivel inconsciente. Suceden unas cosas. Lo he experimentado en otras temáticas, ¿no? A veces tu dolor sientes que la gente no te entiende, pero en la oscuridad de la sala alguien más está frente a ti y lo está articulando. Y tú sientes cómo los demás están entendiendo lo que me pasa. Por fin hay algo ahí que a cierto nivel yo le apuesto a eso. Puede haber un nivel de sanación, ¿no? Claro, también puede haber quien salga y me miente la madre, ¿no? Y me diga qué estás haciendo. Y yo y lo acepto y estoy tomando el riesgo, pero estamos haciéndolo con el mayor respeto, con la mayor seriedad, profundidad, y bueno, pues sí, eso. Okay. Para ir cerrando esta parte de Hasta Encontrarte, ¿qué preguntas te sigues haciendo acerca del tema, que es tan amplio, tan doloroso, y acerca de la pieza, del espectáculo? Pues pienso bueno, creo que es una cuestión de esperar un poco, es apenas la segunda semana, y ver qué cosas se empiezan a mover, y ver si la gente está... Porque bueno, una de las cosas, para quien vea la obra, y bueno, y si no la han visto o quisieran saber, también me parece que dentro del sitio web de Teatro UNAM, si van a Hasta Encontrarte, pueden descargar el programa de mano. En el programa de mano hay mucha información de Consultora Solidaria, que es una institución que acompaña estos procesos, ¿no? Da asistencia para que este proceso hacia las víctimas, los familiares que están pasando por esto, pues puedan tener asistencia psicológica, moral, también legal, en fin, ¿no? Y también convocan a que la gente dé su tiempo, pueda ser voluntario, hagas lo que hagas, sirve, ¿no? E incluso puedan también hacer donativos, ¿no? Que eso es también importante para que se puedan acompañar a estas familias. Entonces yo espero que la gente quiera
O sea, que nos mueva en la sala algo, que nos sacuda a tal grado, que nos, no sé, sí, que se sienta como un terremoto o algo donde digas, no, para, yo tengo que ayudar. ¿Cómo ayudo? Bueno, pues esta es una manera, ¿no? Claro. Te enteras de las brigadas, vamos a las brigadas. El 10 de mayo, que marchan solas las madres, vamos a marchar con ellas. Porque el 8 todo el mundo marcha, todas las mujeres. Pero el 10 las dejamos. Vamos, ¿no? Tenemos que ser menos egoístas. Entonces me pregunto qué tanto, pero creo que con el tiempo lo iremos viendo, lo iremos sabiendo y es bueno, es un teatro pequeño en Santa Catarina, pero esperamos pues eso, poder soltar la bomba y que algo pase, ¿no? Y respecto al trabajo, bueno, pues nada, me sigo cuestionando cómo. Como que todos los días digo, pido permiso para hacer este trabajo, pido permiso porque sé que estas historias existen afuera y me entrego y digo, ayúdenme, soy canal, déjenme llegar, ¿no? A los puntos donde tengo que llegar, que el cansancio no esté en mi cuerpo, que mi voz funcione, que la luz y el audio estén en cue. Claro, sí. Que no haya problemas técnicos. Que no me confunda de personaje. Ya, claro. Pues nada, o sea, pues también está como la parte, pues muy de humana, de actriz, de querer hacerlo bien y estas cosas también, ¿no? Pero es más grande que uno a veces las cosas, o casi siempre, más bien. Para cerrar esta parte hasta encontrarte, ya lo comentaste un poco en esto del programa de mano, que me parece importante decirlo para que también la gente sepa opciones, ¿no? Termina la obra y ¿qué puedo hacer? Ahí hay una opción, como dices. Pero para la gente que está escuchando este podcast y no ha visto la obra, pero dice quiero ir, o a lo mejor dice, ¡ay, no sé! ¿No? O sea, ¿qué puede esperar la gente? O sea, a nivel espectáculo, ¿con qué se va a encontrar si va ahí al Santa Catarina? Pues es un espectáculo vertiginoso. Es muy dinámico, es teatro físico. Digamos, en cuanto a los elementos, ¿no? teatrales, pues tenemos un diseño de escenografía precioso y el vestuario de Aldo Vázquez Yela. La iluminación también hermosa de Xóchitl González Quintanilla y Sara Alcántar. Y bueno, y el sonido que también es un amigo que va y va llevándonos y guiándonos y se vuelve otro compañero ahí con Alma, que es de Dan Pollard. Son creativos muy talentosos, sus creaciones están al servicio de la historia, sirven a la historia, sirven al viaje de Alma, y eso hace que yo pueda volar, ¿no? Te digo, es muy dinámico, es vertiginoso, hay emociones en el espectro, bueno, pues muy, muy grandes, ¿no? Hay mucha profundidad, hay momentos oníricos, poéticos. Y sí, entiendo lo que dices, ¿no? Que te veo tu gesto y dices como, la gente hace como que tuerce la boquita así. Pero yo lo digo porque me lo han dicho, o sea, porque cuando yo digo, voy a ir a ver esta obra y les digo de qué es, y me dicen así como de, me quiero relajar al teatro, o sea, pero hay gente que dice esto, o sea, lo pongo. No, es real. O sea, es real, pasa. Es real. Por eso lo pongo en la mesa también, ¿no? O sea. Es real, pues a esa gente. Dile. Vas. Pues, ¿a qué venimos a la vida? Tenemos que vivirlo todo, experimentarlo todo. Vengan, no le saquen. Porque si no has sentido que algo te aprieta el corazón, no has vivido. Y si te resistes a eso, pues no puedes amar más. O sea, un corazón que no se ha roto, un corazón que no ha sido apretado, estrujado, no puede quebrarse y aumentar y amar más y tener más luz y ser más luminoso. Esa es la regla de la vida. Lo vemos, o sea, para sacar las alas, la mariposa tiene que irse a la oscuridad para que
la semilla florezca y crezca como un árbol, tiene que pasar tiempo en la oscuridad. Estamos como humanidad en ese momento, no sé si nos hemos dado cuenta, porque estamos resistiéndonos. Vamos ahí, vamos a entenderlo, a sentirlo, y de ahí vamos a salir con luz para ayudar a otros, porque ¿a quién estamos buscando en la obra? ¿No? Así se llama su hija. Ah, exacto, Luz. Uh-huh. Pues ahí está, qué manera de cerrar, me parece adecuada. De jueves a domingo en el Teatro Santa Catarina hasta encontrarte con Vicky Araico. Suspenden funciones el 1 y 2 de noviembre, pero bien fuera estarán hasta el 24, para que puedan ir a verles. Y ahora me gustaría hablar un poco de movimiento. Eres actriz, dramaturga, pero también eres directora de movimiento. En algunas de tus obras, en espectáculos como Juana y Namillion o como en este Hasta Encontrarte, pues vemos ahí también el movimiento, pero también lo vemos en otras obras donde tú no estás, ¿no? O sea, pienso en Lobas, en Sueño de una noche de verano, hace poco. Entonces, me gustaría hablar del movimiento. Tú tienes una maestría en dirección de movimiento, ¿verdad? Fue lo que estudiaste en Londres. Sí. ¿Cuál ha sido, o sea, por qué estudiar, por qué especializarte en del movimiento y cuál ha sido tu relación con movimiento desde siempre? Fíjate que yo, en el último año del CUT, yo soy egresada del CUT, no sé si, sí, creo que sí fue el último año del CUT, creo que sí, pero bueno, yo recuerdo que tenía que hacer una escena, y mi compañero actor en ese momento se le iba el texto, y yo tenía que estar profundamente enamorada, y a mí me mandaban al diablo y yo tenía que desmoronarme. Y yo veía a mi compañero actor aquí de frente y lo veía que estaba acordándose él de las palabras. Y yo dije, no puedo conectar con mi compañero. ¿Qué hago? Y dije, estoy sola en esto. Dije, bueno, sola y mi cuerpo, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé yo a imaginar que caía en un pozo. O sea, mientras él me decía y él buscaba sus palabras y mi compañero estaba era un examen, no era el último año del CUT, era antes, pero él estaba buscando, o sea, él estaba en la memoria, yo estaba en mi cuerpo, imaginando cosas en mi cuerpo. Y solo así llegaba a emocionarme. Claro, después cuando ya me puse a estudiar y me puse a leer un librito de Antonio Damasio que se llama, en inglés es The Feeling of What Happens, pero creo que es así como el sentimiento de lo que pasa, una cosa así. Y él habla sobre la emoción y el sentimiento y habla de qué es qué y qué es primero. Y entonces Antonio Damasio, que él pues es neurocientífico, él dice, primero sucede la emoción, y el sentimiento es la reflexión que tenemos sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo. O sea, lo primero que pasa es que yo siento y después digo, tengo miedo. Después, pero esto ya entra a la cabeza. Y entonces, él genera una cosa que le llaman mapas corporales. Y entonces, si tú puedes en tu cuerpo encontrar ese mapa corporal, ¿no? Puedes acceder a las emociones. Porque emoción viene de emotere, de moverse. Primero, ¿no? Primero me muevo. Primero mi cuerpo, la sabiduría de mi cuerpo es tal que primero hago y luego hago ¡ah! Pero primero está mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues como que yo de ahí empecé y dije, entonces todo esto de no me sirve a mí. O me sirve 3 semanas de funciones o menos. Y luego ya se agotó, ya no hay manera. Pero yo sé que mi cuerpo siempre va a decirme la verdad. La mente engaña. Para mí, el cuerpo nunca. El cuerpo no te miente. No te miente. Porque ahí está la sabiduría, ahí está el instinto.
Y bueno, ya yo viendo esto y sintiendo esto, pues me fui a estudiar esto a Londres y estando allá pues encontré todo, pues distintas maneras de trabajar con el cuerpo y pues ha sido una bendición de alguna manera, como sentir que había algo en mí y después encontrar, hay todo un marco teórico alrededor de esto, científico, ¿no? Y ha sido muy bonito, ¿no? Moverme. Y yo entiendo la vida a partir del movimiento, a partir del cuerpo. Leo una obra y pienso cómo se están moviendo, ¿no? O entiendo y digo, no sé, por ejemplo, cuando ya estoy haciendo dirección de movimiento, digo, no, esto es falso. Porque no, porque el espacio no es, porque no está el peso, porque, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me da mucha... Yo que soy Virgo y soy controlador zona, como que tener estas cosas que sé que son puntuales, que funcionan, que si yo esto lo tiro se cae, ¿no? Que entiendo lo que es suspenderme, que entiendo eso, pues entonces puedo repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y confiar en que está ahí. Porque pues caer es caer todas las veces y levantarse es levantarse todas las veces. Y lo que uno tiene que hacer es no estorbarle al cuerpo metiendo como cosas para que entonces ese caer provoque la emoción. Claro. Y ya, nada más te hay que quitarse de en medio, creo. A mí me gusta cuando vienen, aparte de actores o actrices que también son creativos en otras áreas, me gusta conocer también los procesos. Por ejemplo, ¿cómo es, a lo mejor a grandes rasgos, cómo es tu proceso en un caso como en Hasta encontrarte o en Juana y Namillion, donde tú eres la intérprete, tú estás trabajando en este caso con Nir y estás trabajando como construir? ¿Cómo es ese proceso de construir la partitura de movimiento, si así se le puede decir? Y cómo es en un caso, por ejemplo, como en Lobas, ¿no? Que hay algo tan específico como están entrenando fútbol y... Digo, ahí eras cover del personaje de la mamá, pero en un principio eres la directora de movimiento, ¿no? Y estás viendo desde afuera. ¿Cómo son esos procesos? Uh-huh. Pues cuando estás creando tú, ¿no? Para ti, bueno, digo, en mi caso, pues se vuelve como más sencillo porque no estás pensando en si pueden o no pueden, o que podrán o que querrán, ¿no? Estoy como en corto con mi director, con Nir, y entonces me dice, no, a ver, cambio, entonces muchas veces yo me voy, hago secuencias de movimiento, se las presento, ya él me da como notas, y entonces yo las trabajo, y siento que es como muy fácil y muy directo, también porque yo ya tengo un lenguaje muy establecido con él, no es un lenguaje nuevo que tenga que, sabes, que interpelar al actor para que crea en lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Que a veces pasa y no, o sea, por más que tú dices, confía, hazlo, va a funcionar. Yo sé que está raro, pero hagámoslo, vamos ahí, ¿no? Vamos, échate el clavado. Hay actores que no se puede, que no confían y no puedes hacer nada no puedes. Y entonces ahí uno tiene que, si confían en ti y van contigo, bueno, pues es padrísimo, ¿no? Y se pueden lograr cosas hermosísimas, porque yo creo que en el teatro la verdad es que uno puede hacer lo que quiera. Mientras tú lo hagas con 100% de verdad y energía, ya estás del otro lado. Ese es como el 90% de lo que se necesita para que funcione algo. Desgraciadamente, o sea, en el teatro del cuerpo, y cuando es del cuerpo, cualquier cosa que tú quieras probar, la tienes que hacer al 200%. Si no, no sabes si funciona o no funciona. Si yo te digo, haz este gesto, ¿no? Ajá. Y tú lo haces, pues no va a funcionar. Yeah. Lo tienes que hacer con cada célula de tu cuerpo. Solo así sabemos si funciona o no. Entonces se requieren actores, actrices, pues que se avienten completamente y que crean en ti y en la posibilidad de cómo algo que puede ser aparentemente tan sencillo, pero cuando se hace en conjunto o en un ensamble, puede ser muy poderoso. Hace rato decías que desde que lees un texto, a veces ya vas viendo cómo se mueven los personajes. Por ejemplo, en obras donde tú no actúas, sino eres la directora de movimiento,
¿En qué te fijas en un texto? O sea, cuando dijeron, vas a hacer el movimiento de esta obra, no sé, quiero hablar específicamente de Lobas, por ejemplo. Que ahí creo que me contaron que primero hicieron lo de movimiento y luego ensayaron, ¿no? Fue una cosa muy por tiempos o por... Y ya se entrenaban fútbol y no sé, o sea, cuéntame un poco de... Bueno, ahí son dos preguntas. Una es, ¿qué buscas tú o qué encuentras en los textos? Claro. Y el proceso de Lobas. Claro. Pues bueno, yo veo, como siempre, con qué conecto yo. Y también yo qué puedo aportar. Y también qué me puede aportar. O sea, también quiero yo aprender, ¿no? O sea, no me gusta ponérmela fácil, para nada. En el caso de Lobas, por ejemplo, pues fue muy generosa Paula Celaya, porque ella me dijo un poco como, pues, son las transiciones, ¿tú qué piensas que debe hacer? En el texto no está marcado nada. No está marcado que entrena, no está marcado nada. Y entonces, pues yo decía, pues podemos ver de lo que hablan, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde la vemos que a una le pegan en la cabeza o hablan de que le pegaron en la cabeza. Digo, bueno, pues veámoslo. Veámoslas cómo juegan, veámoslas cómo... Veamos fútbol, pues queremos verlo, ¿no? Porque si no vamos a hablar y calentar y estirar, la verdad a mí eso me daba flojera. Entonces dije, vamos a, ¿no? Y Paula dijo, sí, claro. Y sí, en efecto, en ese momento, por tiempos, yo me iba a España a hacer una serie y entonces tenía que dejárselos montado, ¿no? Entonces, pues me puse como a pensar sobre todo en el espacio, ya se tenía decidido muy bien los frentes, entonces la distribución, o sea, realmente fue una cosa ahí como de Tetris, de planear, de moverlas, de que se volviera dinámico. Y pues nada, así lo fuimos jugando, bueno, yo me metí a entrenar fútbol para saber qué decirles y después ya algunas de las actrices también se metieron. María Penella ya jugaba en un equipo, acabamos metiéndonos todos a jugar al equipo. Qué chido. Nos llamamos Lobas, creo que acabamos en... Yo ya no jugué porque me lastimé una rodilla, pero ellas no sé en qué lugar quedarían. Pero bueno, pues ahí estuvieron haciendo sus vividuras las chicas. No todas, o sea, la mitad eran chicas que jugaban fútbol y la mitad eran actrices del elenco. Sí, Bueno. Fue muy divertido hacer ese proceso. Sí. Sí, no, y es una obra que yo la pude ver 2 veces y justo las 2 veces me tocó contigo. Me tocó verte a ti en el personaje y la vi justo en las dos temporadas. Bueno, vamos ya para terminar. Quiero hacerte unas preguntas rápidas, de respuesta corta, acerca del teatro en general. De respuesta corta, ¿va? Un sueño cumplido en el teatro. Tener una temporada en Londres. Un sueño por cumplir en el teatro. Actuar en francés. Un miedo de esta profesión, de tu profesión. Pues el cuerpo, no moverme. ¿Qué se enciende en ti cuando actúas en teatro y qué se enciende en ti cuando actúas para la cámara, en cine o en series? En el teatro conecto con mi espíritu, conecto con el cosmos. Es la magia total. En la cámara me siento como muy nueva, estoy aprendiendo y es un ejercicio de mayor humildad, porque en el teatro uno es el que está haciendo las cosas y todos ya se fueron. Y en cine no. Todos están ahí. Todos están haciendo. Eres un engranaje y con mucha humildad yo creo que tienes que conectar en cine con tu compañero actor y con el respeto de todas las voluntades que se han reunido para hacer esta ficción. Algo que aprendiste en la escuela, ya sea en el CUT o después en Londres, que recuerdas y que sigues poniendo en práctica en la actualidad. Pues fíjate que esta frase se la
Hay dos frases. Una es de la maestra Emma Deep, que ella decía, el trabajo no traiciona. Y yo esta la llevo siempre, ¿no? Entonces yo digo, claro, entonces trabaja. Trabaja porque eso no te va a traicionar jamás. Es lo único que tienes de tu lado. Y otra frase es del maestro Silverio Palacios y él dice, mi verdad está en el otro. Entonces no se trata de ti, se trata del otro y está en el otro. A partir del otro es que puedes tú actuar. Okay. ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia tu trabajo? Tanto en el teatro y si también la ha habido en el cine y en las series. Pues mira, yo aquí sigo una enseñanza de una maestra que se llama Brené, no me acuerdo ahorita su apellido, pero bueno, tiene un nombre, ella habla mucho de la vulnerabilidad. Es conferencista, es americana, creo. No me acuerdo, Brené, no me acuerdo su nombre. Sí, creo que ya sé quién es, pero se me olvida el nombre. Bueno, ahí decimos. Pero bueno, ella dice esto, dice, toma la crítica, porque ella dice, uno cuando se pone en el centro para ser criticado, estás en el ruedo, ¿no? Estás ahí. Si la persona ha estado en el ruedo, toma su crítica. Si no ha estado ahí, no la tomes. O sea, si la gente no lo ha hecho, pues es bien fácil criticar. Claro. A ver, haz tu investigación, a ver, hazte tú esto, a ver, encuentra el recurso, a ver, o sea, hazlo. Y si tú lo hiciste, y desde ahí, desde el lugar del ruedo, que sabes que estás vulnerable, que estás poniendo todo, desde ahí me estás criticando, bienvenida a tu crítica, gracias. Pero si no, yo no la tomo en serio. Okay. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Pues yo creo que necesitamos mayores medios de difusión, medios importantes, porque la gente a veces, digo, a mí me pasó cuando estaba haciendo Juana in a Million, y me acuerdo que llegó a verme ahí Alejandro Gou. Y Alejandro Gou dijo, ¿y estos teatros? Yo no los conocía. O sea, no sabemos lo que hay, porque las instituciones dan el dinero y gracias que lo dan para apoyarnos, para hacerlo. Pero luego nadie sabe y nadie lo consume y no lo ven. Y hay teatro muy bueno, también hay otro muy malo, pero hay teatro muy bueno. Entonces, si no sabemos, entonces necesitamos un aparato, pues así, al nivel, por ejemplo, que lo tiene pues Alejandro Gou, que llena de todos lados los espectaculares y la gente está yendo a ver Jesucristo Superestrella, ¿no? Y todas las producciones que hace. Entonces yo digo, necesitamos portarnos como industria y venderlo a ese nivel. Yo pienso que es eso, porque hay cosas de muy buena calidad. Sí las hay. Muy buena calidad. Y tienes la sala al 30-40%. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si sabemos que una cosa así, y lo dice la gente de mercadotecnia, si tú sabes envolver la caca, la gente te la compra. Entonces, ¿por qué no? Si tienes oro, ¿por qué no la va a comprar? Claro. Pues porque no sabe. Entonces, para mí, yo creo que ahí está la clave. No sé qué tenemos que hacer entre instituciones, entre teatros y eso. Difundir. Okay. Faltan 2 preguntas para terminar, pero antes quiero agregar otra. Porque alguien me dijo, pregúntale esto. Y me dijo, no sé si nos puedas adelantar de algún proyecto que venga el próximo año o de algo. Sí, bueno, no sé si sea esto, sí. Sí, cómo no. Pues... Yo tampoco voy a saber si es eso, pero... bueno, no lo sé. O sea, pero tú dilo. Pues mira, afortunadamente tenemos un anfiteatro. Sí es eso. Para el año que entra. Es un proyecto muy bonito que se llama Las Dos Casandras. Es un proyecto en el que voy a estar compartiendo escena con Majo Pérez. Wow. Y en el que me voy a aventar a ser su corista.
También cantas. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. Me estoy poniendo retos yo porque necesito hacerlo, no hay de otra. Es una obra preciosa de Amy Nosbakken y Nora Sadava, son 2 chicas canadienses. Amy viene a México a dirigirla, es una adaptación que yo he hecho del texto. Pues nada, es una cosa muy, muy divertida, muy exigente también corporalmente, vocalmente. Pero bueno, pues de eso comemos. Queremos retos, queremos encontrar nuevas formas de expresarnos. Y pues nada, está muy padre este proyecto. Hay una película que se hizo sobre la obra de teatro. En inglés se llama Mouthpiece, que es como la portavoz, digamos, la traducción literal es esa. La dirigió Patricia Rosema y trata sobre una escritora que se llama Cassandra, en la versión en español es Cassandra Saavedra. Cassandra es una mujer en sus 40s, escritora, no se ha casado y es todo lo que la familia no quiere, es como la oveja negra. Y un día que ella regresa de farra, súper peda, se duerme, se despierta y recibe la noticia de que su mamá ha muerto. Y bueno, le dicen, pues como tú eres escritora, pues escríbete algo para que leas en la misa. Pero esta que se fue de farra no tiene voz. Y está como un poco diciendo, bueno, ¿cómo hablo de mi madre? ¿Quién era mi madre? ¿No? Es como... Y entre esta, digamos, tratar de escribir sobre su madre, empieza a reflexionar sobre su madre y a la vez sobre ella, y empieza a llegar a la conclusión de que, pues, aunque ella sea tan progresista y su madre conservadora, pues la diferencia no es mucha. O sea, su madre usaba un mandil, pero ella usa una chamarra de piel y, sin embargo, y sigue todavía... cuando escribe, cuando habla, cuando actúa, en la vida manejándose, pensando en la mirada masculina, ¿no? Entonces es una obra muy, muy interesante que creo que le va a hablar a una generación que nos sentimos de pronto como ahí, como con esta contradicción de no me importa, yo me visto como quiera, pero ay, se me ve un poquito la lonjita, ¿no? ¿No? Sí, yo, a mí que, sí, pensamos mucho todavía, no estamos liberadas, jugamos a estarlo, seguimos pensando en qué piensan ellos, cómo queremos que nos vean. Bueno, es una mirada muy específica, ¿no? Y está divertida y es mucho reto y pues nada, además me encantará jugar con Majo. Ay, qué bonito. Y hay muchas partes cantadas. Entonces... Pues, no es musical, pero es una obra con muchas canciones, pues. Sí, no es musical, pero sí hay muchas canciones. Okay. Las 2 Cassandras, ahí estaremos el año que entra. Va, la esperaremos, porque ya la contaste y yo ya ¿yo qué soy? ¿Yo qué voy a todo? Aquí me adelantan cosas en exclusiva. Me adelantan cosas y yo digo ya, anotando en este momento, y dices el elenco, y dices de qué se trata, y tiene cantos musicales. No, tiene canciones, sí. Pues ya estoy ahí. No, está padrísima. Y además debo decir que es Amy Nosbakken. Amy yo la conocí en Reino Unido, porque las 2 éramos actrices en una obra que dirigió Nir Paldi. Ah, mira. Entonces, digamos que somos como del mismo... de la misma bolsa, digamos, de ahí, del mismo bonche. Ahí venimos. Entonces, yo estoy feliz de poderla traer a México, es una mujer, ella la va a dirigir, es una ¿Tú hiciste mujer... la traducción y la adaptación? Adaptación y traducción, sí. Y Analí está haciendo, junto con Sergio Cano, bueno, los 3 empezamos a hacer las adaptaciones de las canciones. Analí Sánchez Neri, y Sergio Cano. Estamos haciendo las adaptaciones de las canciones.
Nada, es muy bonita historia, es divertida de hacer, yo estoy muy contenta, la verdad. Y Amy es padrísima, es una mujer inteligente, es brillante, es creativa, es muy, muy padre. Entonces, espero que va también a dejarnos aquí una huella muy bonita. Qué bonito. Pues ahí está, estaremos pendientes de las dos Cassandras. Y ahora sí, para cerrar, imagina que regresamos a este concepto de una isla y en esta isla hay un cofre del tesoro. Pero en este cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas están en ese cofre? En ese cofre estarían las esperas del público para hablar contigo y agradecerte. Estarían los dibujos que te entregan, estarían los niños queriéndose tomar una foto, estaría, para mí, el público. Estarían los técnicos también, los momentos de compartir un pan, un café con ellos. Estarían los momentos ¿no? Los momentos de encontrar, de hallazgos en los ensayos, cuando descifras, es esto. Estarían los momentos en los que sale un resultado de una beca y ¡la tienes! ¡Sí! Estaría... Te salió el corazón. Así. Sí, estaría... ¿Qué más? Pues nada, también los momentos de oscuridad en el teatro donde de pronto dices, no sé qué pasó, algo intervino aquí, gracias. Esos momentos de, pues sí, donde la gracia baja y está ahí contigo o Dios habla, no sé, el universo, como la magia. Y para mí el teatro, lo más hermoso para mí es como eso, como el abracadabra, ¿no? Donde no había nada, de repente, ¡pum!, hay todo. Y eso es magia, es completamente magia. Okay. Y ahora, para cerrar, la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí. Que me preguntes algo de teatro, de lo que hablamos, algo que hayas intuido en esta conversación. Pues yo te quiero preguntar, ¿por qué conversar con los creadores? Creo que lo primero que pienso es, creo que por la curiosidad. O sea, creo que hay algo que yo termino de ver, una obra, y digo, tengo que preguntarle esto. O sea, hay una necesidad en mí de traspasar esta idea del espectador y decir, me gustaría preguntarle esto. Me gustaría hablar de esto, me gustaría conocer por qué hizo eso, cómo hizo eso. Entonces, me gusta esta idea de conversar y de escucharles y de verles. Y por eso me gusta que sean presencial y algo que yo he dicho, que siempre que este podcast va a ser presencial, sobre todo este formato, ¿no? O sea, este formato fue creado para ser presencial, para estar así frente a frente y estar platicando y estar conversando y conocer. Para mí es muy importante conversar. Yo antes hacía reseñas, las he dejado, quiero retomarlas, pero hay algo, en la reseña también hay un diálogo, ¿no? En la crítica también hay un diálogo, pero el diálogo que me parece que se construye aquí, que sí yo puedo tener mis preguntas y todo, pero también hay una escucha, y hay una escucha mía y una escucha tuya también, en este caso, ¿no? En este caso específico que estamos aquí conversando. Entonces, para mí es importante porque para mí una conversación también es parte de un proceso de creación, y sí es un proceso, en este caso es parte de un proceso de difusión, pero me parece que también hay algo que se le queda a la gente que lo escucha. Y últimamente me he enterado de mucha gente que escucha este podcast que yo no sabía que lo escuchaba y se me hace muy bonito que les interese y que me digan, me gustó la plática que tuviste con tal, no conocía a tal creador o creadora. Entonces, para mí es muy importante conversar porque ahí el teatro continúa vivo. Y para mí es importante darle esa continuidad. Pues muchas gracias por hacerlo, porque lo he disfrutado mucho. Y sí, porque conversando a mí también me obligas como a articular lo que a lo mejor no he podido articular, a
reflexionar sobre lo que más amo del teatro, por ejemplo, este cofre que me has dicho, o esta isla. Entonces te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Vicky, y hemos terminado. Muchas gracias por esta conversación y por haber estado aquí. Gracias. Esta fue La Isla de Vicky Araico. Gracias, Vicky, por contarnos con detalle de este proceso, por tu sensibilidad y respeto hacia el tema y la historia que estás contando, que se refleja tanto en escena, pero también se siente aquí, en esta conversación que tuvimos. Gracias por también hablar de dirección de movimiento, del proceso de Lobas y por emocionarnos con las 2 Cassandras que vienen el próximo año. La verdad es que terminamos de grabar y la conversación siguió. Y dentro de eso que no se grabó, me parece importante mencionar que Vicky me comentó, y esto lo puedo decir porque ya me dijo que lo podía decir, que lo que se genera de derechos de autor va para ayudar a colectivos de búsqueda. Gracias a Aura Fuentes de Difusión y Relaciones Públicas de Teatro UNAM por hacer posible esta entrevista. Muchas gracias, Aura. Antes de terminar el episodio, quiero hacer algunas observaciones de la conversación. 1. En algún momento, Vicky habla de Umba, que estuvo en la producción del podcast. Quería mencionar su nombre, pero no lo recuerda, y se refería a Miguel Hernando Torres Umba. Creo que sí era a él, espero. 2. En el segmento en el que hablamos de crítica, Vicky pone de ejemplo a una conferencista, pero no recuerda el nombre completo. Se refería a Brené Brown. 3. Durante la conversación hacemos referencia al podcast que inspira esta obra. También se llama Hasta Encontrarte. Se publicó el año pasado, tiene 2 episodios, tiene una versión en español y una versión en inglés de esos 2 episodios. Lo pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast. Les recomiendo escuchar estos episodios porque creo que les ayudarán a tener una visión más amplia de la obra de teatro, del tema y de este proyecto de Vicky y Nir. Yo primero vi la obra y luego escuché los episodios del podcast. El orden de escucha de si primero la obra o primero los episodios no creo que importe. Y el punto es que es interesante tener esta experiencia completa. Recuerden que en el programa de mano digital de Hasta Encontrarte viene la información de consultora ciudadana. Ahí vienen datos de contacto y formas de ayudar. Hasta Encontrarte se presenta de jueves a domingo en el Teatro Santa Catarina hasta el 24 de noviembre. El 1 y 2 de noviembre no hay funciones. Los jueves recuerden que la entrada está a 30 pesos sin ningún tipo de credencial. Recuerden que la taquilla del Teatro Santa Catarina abre 2 horas antes de cada función y solo aceptan efectivo. Actualmente en cartelera hay otra obra que toca el tema de las desapariciones, pero desde otro lugar. Es La Señora de la Radio, una obra para jóvenes audiencias que se presenta sábados y domingos a las 12:30 en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque hasta el 10 de noviembre. De esta obra ya había hablado yo en este podcast. De hecho, hay una entrevista con el diseñador sonoro, David Almaga, y él nos cuenta de cómo fue construido el universo sonoro de esta pieza. Platicamos de esta obra, es el episodio 17 de esta temporada, por si lo quieren ir a escuchar y después ir a ver la obra o primero ver la obra. Y si ya vieron las 2, pues también me pueden contar qué les parecen estas puestas en escena que exploran este tema. Para más contenido de Ed Reseña, puedes seguirme en mis redes, @edresenateatro en Instagram y Twitter o X y @edresena_teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro.